Buenos días, profesor y compañeros. En esta mañana mi grupo y yo tenemos el placer de presentarles nuestro proyecto mensual con respecto al tema de qué sucede con los que nunca oyeron el mensaje de Dios. Empecemos. Espero que sea de su agrado. ¿Qué sucede con los que nunca oyeron el mensaje de Dios? ¿Cómo podría un Dios bueno y amoroso condenar al infierno a alguien que nunca ha escuchado de él? Cuando se trata de este tema emocionalmente irritante, hay dos posiciones dominantes entre los cristianos: exclusivismo y exclusivismo. Mientras que ambas posiciones mantienen que Jesús es el único camino a Dios, solo uno insiste en la necesidad de fe consciente en él. El atractivo del exclusivismo es solo a través de Jesucristo, pero que pueda haber personas que sean salvadas sin saberlo. Son redimidas por la persona y obra de un Cristo, a quien no abrazan conscientemente. En palabras sencillas, Jesús puede salvar a algunos quienes nunca han escuchado de él. Los exclusivistas a menudo citan a Romanos 2, del 1 al 16, un pasaje tomado para insinuar que la salvación es posible, aparte de la revelación especial de Dios. El contenido de la revelación general, el orden creado por lo exterior, Romanos 1, del 19 al 20, y la ley moral en lo interior, Romanos 2, del 14 al 15. Provee suficiente conocimiento para ser salvo, como explica el crecimiento de más posiciones inclusivas de la salvación, incluso entre evangélicos. Está basado en creer que la revelación general es eficaz para tener una relación salvífica con Dios. Adicionalmente, muchos exclusivistas apelan al procedente de los santos del Antiguo, quienes fueron salvados sin conocer el nombre de Jesús. Que si alguno se lanzara hacia la misericordia de Dios sin saber sobre qué base fue prevista esa misericordia. En cierto sentido, no estaría esa persona en la misma situación a los creyentes del Antiguo Testamento. La doctrina de Cristo y su obra expiatoria no había sido revelada completamente a aquellas personas. Aún así, sabían que había previsión para el perdón de sus pecados y que no podían ser aceptados en los méritos de su propia obra. Tenían la forma del Evangelio sin su contenido completo y fueron salvados. Pero ¿acaso este paralelo no hace viral a la obra salvadora de Cristo? En absoluto, dado que Jesús aún es la fuente de todo beneficio salvador. La base de la aceptación sería la obra de Jesucristo, y aunque las personas involucradas no se conscienten de qué manera la provisión ha sido realizada para su salvación, la salvación siempre ha sido apropiada para la fe. Nada ha cambiado en ese aspecto. Lo que le importa a Dios, dicen los budistas, es la fe humana respondiendo a la que ha provisto en un tiempo o lugar determinado. Entonces es injustificado declarar que se sabe el destino del no evangelizado. Un pastor lo puso de esta manera: creo que la postura cristiana de la mayoría es permanecer agnóstico en este asunto. El hecho es que Dios, junto a las más solemnes advertencias acerca nuestra responsabilidad de responder al Evangelio, no ha revelado cómo tratar a aquellos quienes nunca lo han oído. Muchos inclusivistas apelan al carácter de Dios en defensa de su posición, ya que Dios es amor, argumenta. Nunca condenará a alguien quien no tuvo siquiera la oportunidad de ser salvado. Juan 4, del 8 al 16. Estoy de acuerdo en el inclusivismo o no. Es un tema central de la discusión en la Biblia y su evidencia es menor a la que se siquiera admite Clark Pinnock, pero la visión del amor de Dios ahí es tan fuerte que la evidencia existente es suficiente para mí. Muchos textos son citados a menudo en su defensa, aquí hay 5. Romanos 1. Primero, aunque a veces los exclusivistas emplean para resaltar la importancia de la revelación general, una lectura más cercana del texto
en realidad apoya la posición exclusivista. El argumento de Pablo es la revelación de Dios. En la naturaleza es suficiente solo para condenar, no para salvar. Aunque el hombre en la isla suprime la verdad perceptible en la naturaleza y por lo tanto está sin excusa. Los humanos no son culpables porque no hayan oído al Evangelio. Son culpables porque no han honrado a su Creador. En otras palabras, no por la ausencia de algo, sino por la presencia de la rebelión. Así que Dios condenará al inocente hombre de la tribu, quien nunca ha oído el nombre de Cristo. No, porque no hay hombres de tribu inocentes. La Escritura simplemente no muestra a los humanos caídos como teniendo algún vago, pero noble deseo de obtener misericordia y perdón. Aún más, pareciera que no podemos escapar de esa tentación. A basar nuestra fe en rituales, liturgias y sacrificios, entonces, ¿qué hace el hombre de la isla? En la imaginación de la exclusivista, clama por una vaga misericordia y perdón, sin declarar méritos propios. En el mundo real, sin embargo, probablemente participen en algún tipo de religión idólatra de ese lugar, la cual contradice y hace menos el evangelio de la gracia. Es de ayuda aquí, particularmente su visión de cómo las religiones no cristianas son cumplidas subversivamente en el evangelio de Cristo. Romano 10. Según la necesidad de la fe en el evangelio para ser salvo, se muestra en Romanos 10. ¿Por qué? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo? Pues invocarán a aquel en quien no han creído. ¿Y cómo cree en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 13, 15 y 17. La lógica en la mente de Pablo es directa. El único camino para ser salvo es invocar el nombre de Cristo. El único camino para invocar el nombre de Cristo es creer en el Evangelio. El único camino para creer el Evangelio es oír el Evangelio. La única manera de oír el Evangelio es que escuchen el Evangelio. Es difícil reconciliar con este pasaje otra forma de salvación sin fe en la palabra de Cristo. Juan 14. Tercero, debemos hacerle justicia a la declaración de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene del Padre sino de mí. Aunque a veces los eclesiastas obtienen que esta declaración no dice nada explícito acerca de la fe, idea seguramente está explícita. Todo el objeto del Evangelio de Juan, después de todo, es el convencer a los lectores a creer y ser salvados. Juan 20, 30 al 31. Como el contexto precedente deja claro, Juan 3, 36, 5, 23, 24, el apóstol refiere a creer, no menos de 97 veces a través del libro. Entonces, a la luz del contexto entero, a través de mí, significa a través de la fe en mí. Hechos 4. El apóstol Pedro declara, en algún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Hechos 4 al 2. Nótese que no dice simplemente que no hay otro Salvador bajo el cielo, algo con lo que los exclusivistas estarían de acuerdo, sino específicamente no hay otro nombre. Aparentemente conocer al nombre de este Salvador, tu identidad precisa es necesario. Muchos, si no la mayoría de los exclusivistas, creen que los infantes y aquellos con discapacidades mentales, a quienes les es imposible procesar información didáctica, están en una categoría separada. Por ser incapaces, naturalmente, de ejercer fe consciente, no pueden ser incluidos en la imagen de Romanos 1, que es la de una humanidad rebelde, sin excusa, por el hecho de que conocen a Dios y aún así activamente suprimen la verdad. Un infante no puede ser juzgado de acuerdo a sus obras.
Esto lo dice en Romanos 2:6 y en Pedro 1:17. Muchos exclusivistas creen que Dios tratará con gracia a aquellos que portan la imagen de Cristo, pero no tienen capacidades sensibles en base a la obra de Cristo, aunque no haya fe personal. Gracias.